En mi cumpleaños número 63, mi hijo me llevó a un pueblo y me dejó frente a una casa medio derruida. Me dijo, este es tu regalo. Vive aquí. Y se fue, dejándome sola en medio de la nada. Pero lo que él no sabía era que justo al lado vivía alguien que ya venía en camino para ayudarme. Hola, mis queridos oyentes. Gracias por estar aquí. Si les gustan este tipo de historias, suscríbanse al canal y denle like. Siempre me emociona leer desde qué ciudades y países me escuchan, así que no duden en dejar sus comentarios. Ahora pónganse cómodos y disfruten la historia. Durante mucho tiempo pensé que mi vida no tenía nada digno de contarse. Siempre viví en silencio, sin llamar la atención. Incluso en el departamento que nos dieron en tiempos soviéticos, gracias al trabajo de mi difunto esposo, terminé siendo como una sombra. Estaba ahí, pero ya nadie se daba cuenta. Ese lugar, que durante años fue mi hogar, hacía mucho que había dejado de pertenecerme. Ahora era el centro de la vida de mi hijo Gena y su esposa Zlata. Yo vivía en el cuartito más pequeño, el que antes era el trastero. Ahí estaban mis libros, fotos de mi marido, unas cuantas cosas viejas, y la silla en la que le gustaba leer el periódico. Poco a poco, todo eso fue desapareciendo, reemplazado por cosas modernas, luces y mucho espacio vacío, como le gustaba a Zlata. Nunca discutí. ¿Para qué? Lo único que me importaba era que mi hijo fuera feliz. Cada mañana era igual, me levantaba antes que todos, a las 6 en punto, para no hacer ruido ni molestar su descanso. Me metía a la cocina de puntitas y empezaba a preparar el desayuno. Gachas para Gena, y 2 tipos de té, uno fuerte para él, con pétalos y hierbas exóticas que a mí me irritaban la garganta, y otro sencillo, negro, para mí. Me lo llevaba a mi cuartito y lo tomaba sin que nadie me viera. Mi pensión, completita, la entregaba al gasto común. Mamá, ¿para qué necesitas dinero?, decía Gena, evitando mirarme a los ojos. Todo lo compramos juntos. Y yo aceptaba. ¿Para qué lo quería? Mi ropa era vieja y casi no salía de casa, solo a la tiendita o a la farmacia. Ya no deseaba nada, solo ver feliz a mi hijo. Recuerdo que hasta los ahorros que tenía guardados para operarme los ojos los entregué cuando Zlata necesitó urgentemente un abrigo de piel nuevo. Mami, ¿tú entiendes?, me decía, abrazándome por los hombros. En el trabajo de Gena todos tienen cierto nivel, yo tengo que estar a la altura. Es por su carrera. Gena solo me miró y asintió, agradecido. Y yo le di el dinero. Después solo me compré unos lentes más gruesos. Mi opinión en esa casa no valía nada. Si alguna vez decía que la sopa estaba muy salada, Zlata fruncía los labios y respondía, mamá, ya son cosas de la edad. Tus papilas gustativas ya no funcionan igual. Cada vez que intentaba darle un consejo a mi hijo, basado en lo que había aprendido en la vida, él me interrumpía con amabilidad. Mamá, las cosas ya no son como antes. Nosotros nos arreglamos solos. Ellos estaban construyendo su vida, y yo era como un electrodoméstico más, cocinera, señora de la limpieza, y cajero automático sin comisión. Invisible. Estaba ahí porque les era útil, pero no porque me necesitaran. A veces, por las noches, me sentaba en mi vieja silla, veía la foto de mi difunto esposo y le susurraba. Pasa, si educamos bien a nuestro hijo, ¿verdad? Él es bueno, solo que la vida es así ahora. La foto guardaba silencio, y yo me convencía de que lo estaba haciendo bien. Que era lo correcto. Después de todo, una madre tiene que sacrificarse por sus hijos, ¿no? Así llegó mi cumpleaños número 63. Como siempre, no esperaba nada, bueno, tal vez un ramito de asters, mis flores favoritas o una cajita de esos chocolates que tanto me gustan, los inspiración. Por la mañana, Zlata estaba sorprendentemente cariñosa. Incluso me abrazó y me cantó. Mami, feliz cumpleaños. Gena y yo te preparamos un regalo increíble. Te va a encantar. Lo admito, me enterneció. Dentro de mí se despertó ese sentimiento infantil, esa ilusión ingenua de que algo maravilloso estaba por pasar. Gena también estaba extraño, como ansioso. No dejaba de ver el reloj. Prepárate, mamá me dijo.
Vamos a comprar tu regalo. Me puse mi único vestido bonito, uno azul grisáceo con detalles en azul asiano. Me miré en el espejo. Era una mujer vieja, cansada, pero con los ojos brillando, como si algo dentro aún tuviera esperanza. Nos subimos al coche. Zlata se quedó en casa, quejándose de un dolor de cabeza. Vayan ustedes, dijo, agitando la mano. Luego me cuentan. Condujimos mucho rato. Las calles de la ciudad quedaron atrás, reemplazadas por carreteras solitarias. Después, campos secos, árboles sin vida. Le pregunté a Jena a dónde íbamos, pero solo murmuró. Sorpresa, mamá. Ya verás. Me quedé callada, viendo por la ventana, pero por dentro algo no me dejaba en paz. Esa ruta no iba a ninguna fiesta, ni a ningún lugar bonito. Era un camino al olvido. Finalmente, tomamos un camino de terracería. El coche brincaba tanto que me castañeteaban los dientes. Todo alrededor eran casas abandonadas, campos llenos de maleza y postes de luz caídos. Entonces, al fondo, apareció un pueblo. O lo que quedaba de él. Casas hundidas, ennegrecidas por el tiempo. No se veía un alma. Jena frenó de golpe frente al edificio más feo del lugar. Ni siquiera era una casa, parecía más bien un granero con el techo a punto de colapsar y ventanas tapadas con madera. Había ortigas tan altas como yo y una cerca podrida. Llegamos, dijo, apagando el motor. Yo me quedé callada. No podía creerlo. Aquello tenía que ser un error. Una broma cruel. Jena bajó del coche, abrió la cajuela y sacó mi vieja maleta, esa que usaba cuando íbamos a la casa de campo, hace como 20 años. Adentro traía una muda de ropa, una bata y un jabón. Puso la bolsa junto a unos matorrales y dijo. Aquí está, mamá. Esta es tu casa. Zlata y yo te la compramos. Está al aire libre, con buena ventilación. Si vives aquí, vas a estar sana. Sus palabras cayeron pesadas, como piedras en un pozo sin fondo. Lo miré, lo vi bien, a mi hijo, y no lo reconocí. Su cara me pareció desconocida, sus ojos vacíos, como de vidrio. No había enojo, ni compasión, nada. Solo cansancio y fastidio. Jena, susurré, pero ni siquiera volteó. Mamá, ya dijo, haciendo una mueca. Ya lo decidimos. Esto es lo mejor para todos. Tú necesitas alejarte del ruido de la ciudad, descansar. Y nosotros necesitamos nuestro propio espacio. Zlata está embarazada. Dijo esa última frase como si fuera una carta ganadora, como si eso justificara todo. Ni siquiera me vio a los ojos. Tenía prisa. Se subió al coche, azotó la puerta y se quedó ahí, mirándome a través del parabrisas. Encendió el motor. Y justo en ese instante, cuando el ruido del motor rompió el silencio sepulcral del pueblo, algo dentro de mí se rompió también. Pero no fue enojo, ni tristeza, ni desesperación. Fue otra cosa. Como si dentro de mi pecho, donde por años solo había vivido el amor, ese amor cálido que todo lo perdona, algo hiciera clic. Un clic fuerte, claro, como si giraran una llave oxidada en una cerradura vieja. Y con ese clic, se fue el calor. Se volvió frío. Un hielo absoluto, helado, nítido. El coche arrancó, levantando una nube de polvo. Yo no lloré. No grité. Solo lo vi alejarse. Vi cómo ese auto moderno se hacía pequeño, cómo daba la vuelta y desaparecía. El polvo cayó poco a poco. El olor a gasolina se desvaneció. Y solo quedé yo, mi bolsa vieja, una casa muerta en la orilla de un pueblo muerto, y un silencio ensordecedor. Pero en ese silencio, por primera vez en muchos años, me escuché a mí misma. No como madre, no como suegra, ni como sirvienta, sino como yo, Lyudmila Volosina. Y esa Lyudmila me habló con una voz clara y tranquila. Ya estuvo. Y entendí, esto no es el final. Es el principio. Y esta vida, la mía, ya no se la va a llevar nadie. Yo misma la voy a recuperar.
El polvo del coche de mi hijo se asentaba sobre las ortigas crecidas a la orilla del camino. Yo me quedé quieta, escuchando cómo el sonido del motor se perdía en la distancia. Y cuando el silencio regresó por completo, fue un silencio como el que no había sentido desde niña, cuando visitaba a mi abuela en el rancho. Solo que ese silencio era diferente, estaba vivo, lleno de grillos y hojas moviéndose con el viento. En cambio, estaba muerto. Pesado. Apagado. Me di la vuelta lentamente y vi el regalo. Aquella casa ennegrecida por los años, con ventanas cerradas a clavos, un porche donde faltaban escalones y en cuyo hueco se alcanzaban a ver hojas podridas del año pasado. Alrededor, puro monte, frambuesas salvajes enredadas con maleza, todo abandonado. Un sitio al que me trajeron para que nadie me volviera a ver. ¿Lágrimas? No. Por dentro estaba seca como el desierto. Ese clic helado que sentí me congeló hasta el alma. Ya no había espacio para llorar. La desesperación se había quedado en otra vida. Se fue en ese coche, junto con mi hijo. Aquí, en esta tierra olvidada por Dios, solo estaba yo, y una claridad fría y aguda en mi cabeza. Caminé hasta el porche, esquivando el escalón podrido. Dejé mi bolso sobre la parte que aún se mantenía firme. Observé toda esa miseria, pero mi mente ya estaba lejos, en mi departamento limpio, de 3 recámaras, allá en la avenida Mira. En el mismo departamento que, seguramente, ahora Zlata ya está redecorando. Seguro preguntándose de qué color poner las cortinas, en mi cuarto. Esa palabra, esa casita abandonada me hizo recordar algo que no quería pensar desde hacía años, para no tentar al destino. Me vinieron a la mente las palabras de mi esposo, Pavel. 10 años antes de morir, en esa misma cocina, se sentó frente a mí con unos papeles. Él, tan serio, tan correcto, me miró directo a los ojos y me dijo: Liuda. Mañana voy con el notario, me dijo, pasa una mañana, y voy a poner todo a tu nombre, mi parte completa, para que seas la única dueña. Yo agité las manos, nerviosa. ¿Pero por qué, pasa? Somos familia. Tenemos un hijo, estamos juntos en esto. Él solo negó con la cabeza y me respondió con esa calma que siempre tuvo. Un hijo es un hijo, pero la vida es larga, Liuda. Pueden pasar muchas cosas. Eres mi única mujer, y necesito asegurarme de que siempre tengas tu propio espacio. Tuyo. No de alguien más. En ese momento no le di mucha importancia. Me pareció un gesto exagerado, pero hizo lo que dijo. Después de su muerte, todos los papeles estaban a mi nombre. Lyudmila Petrovna Volosina. Dueña absoluta del departamento. Gena nunca supo nada de eso. Él siempre creyó que el depa era propiedad compartida, que como herencia tarde o temprano sería suyo. Yo nunca lo corregí. Me parecía feo, una falta de confianza. ¿Para qué aclararlo? Yo pensaba que no hacía falta. Qué equivocada estaba. Y entonces me vino a la mente otro recuerdo, uno incluso más importante. Hace unos 5 años recibí una notificación de herencia. Un primo segundo mío, de Saratov, había fallecido. Lo vi una sola vez en mi vida, cuando yo era niña. Nunca se casó, no tuvo hijos. Me dejó su pequeño departamento de una recámara. Viajé hasta allá, hice todos los trámites, y lo vendí de inmediato. No regateé. Lo entregué al primer comprador y deposité todo el dinero en una cuenta de ahorros a mi nombre, en otro banco. Nunca le conté nada a Gena ni a Zlata. En ese momento, ellos estaban metidos en un préstamo enorme para comprar un coche nuevo. Y yo sabía lo que pasaría si se enteraban de ese dinero. No me lo robarían, claro que no. Pero desaparecería. Se iría en necesidades urgentes, en estatus social, en el futuro, igual que se fueron mi pensión, mis viejos ahorros y, al final, mi salud. Guardé silencio, no por avaricia, sino por instinto de supervivencia. Ese mismo instinto que pensé que ya se me había apagado hace años. Esa cuenta era mi salvavidas. Mi único plan de emergencia. Nadie lo sabía. Nadie. Y ahí estaba yo, sola frente a una casa abandonada,
recordando todo eso con claridad. No como una neblina de pensamientos, sino como hechos fríos y nítidos. Como si alguien hubiera prendido la luz en un closet oscuro, y de pronto viera todas las herramientas que aún tenía. Abrí mi bolso. Jenna lo había empacado él mismo, al aventón. Una bata vieja, pantuflas, un par de toallas, una barra de jabón. Pero hasta el fondo, entre ese montón de cosas simples, estaba mi salvación. Mi teléfono. Ese modelo viejito que Slata siempre se burlaba de mí y llamaba el abuelófono. Ellos me lo compraron hace años, según esto, para que no perdiera el contacto con ellos. Sin internet, sin aplicaciones, sin funciones inútiles. Lo más básico. Pero no sabían que en ese teléfono estaban guardados los números más importantes de mi vida. Presioné el botón. La batería estaba casi llena. Siempre lo mantenía cargado, por costumbre. Pero no había señal. Mi corazón, que hasta ese momento había latido lento, helado, dio un brinco. ¿Y si todo esto había sido en vano? Miré alrededor. El pueblo estaba en una especie de hondonada. Necesitaba subir. Sin pensarlo mucho, tomé el camino cubierto de hierbas altas que salía de la parte trasera de la casa, hacia una pequeña colina. Las ramas me rasguñaban la cara, las plantas me atrapaban los pies, pero no me detuve. Iba mirando la pantalla del teléfono como si fuera una brújula. Y cuando llegué a lo más alto, donde había un solo abedul torcido resistiendo el viento, aparecieron 2 rayitas de señal. Suficiente. Busqué en la agenda el número de Anatoly. Anatoly Borisovich. Banco. Gerente de sucursal. De la misma edad que mi pasa. Me conocía desde que mi esposo y yo abrimos nuestra primera cuenta. Presioné llamar. Los tonos sonaban largos, pegajosos, como si el tiempo se estirara. Bueno, contestó una voz conocida, un poco cansada, pero inconfundible. Anatoly Borisovich, buenas tardes. Habla Volosina, Lyudmila Petrovna, dije, firme, sin un temblor en la voz. Yo misma me sorprendí de lo tranquila que sonaba. Lyudmila Petrovna. Qué gusto oírla. ¿En qué puedo ayudarle? Se notaba la sorpresa en su tono. No le llamaba personalmente desde hacía muchos años. Necesito pedirte unas cosas. Son urgentes. ¿Tienes un momento? Claro, la escucho. Primero, quiero que bloquees todos los poderes notariales y accesos que estén a nombre de mi hijo, Volosin Gennady Pavlovich. Todos, sin excepción. Se hizo un silencio breve. ¿Está completamente segura, Lyudmila Petrovna? Absolutamente, corté. Segundo, quiero que redirijas todos los depósitos de mi pensión, que actualmente van a la tarjeta conjunta, a mi cuenta de ahorros personal. La que abrí hace 5 años. ¿La recuerdas? Sí, claro que la recuerdo. Se hará de inmediato. Y tercero, quiero que bloquees totalmente el acceso de mi hijo para consultar los saldos de mis cuentas. A partir de ahora, ninguna transacción sin mi confirmación directa. ¿Confirmación personal? Entendido, Lyudmila Petrovna. Todo estará resuelto en 1 hora. Gracias, Anatoly Borisovich. Que tengas buen día. Colgué. La primera parte de mi plan estaba en marcha. Ahora venía la segunda. Busqué otro número. Sergei Valerievich, abogado. Me ayudó con los trámites de la herencia de mi tía. Joven, listo, muy detallista. Contestó casi de inmediato. Sergei Valerievich, ¿cómo estás? Habla Lyudmila Volosina. Trabajamos juntos en lo del departamento en Saratov. Claro que me acuerdo de usted, señora Volosina. Qué gusto oírla. ¿Pasó algo? Sí, pasó, respondí sin alterarme. Necesito tu ayuda. Es sobre mi departamento en la avenida Mira. Quiero protegerlo legalmente, confirmar que es de mi propiedad exclusiva y preparar documentos para evitar cualquier intento de invasión, incluso de mi propio hijo. Se quedó callado un par de segundos, asimilando la información. Entiendo. ¿Desea blindar completamente su propiedad? Tiene sentido.
Envíeme por correo electrónico copia de su pasaporte y los documentos de propiedad. Puedo preparar una notificación formal, si llega a ser necesaria. Ahora mismo no puedo enviártelos. Estoy fuera de la ciudad y no tengo los papeles conmigo. Todos se quedaron en el departamento. Pero, ¿puedes ir adelantando la solicitud ante el Rosreester? Que abran los registros. Por supuesto, puedo empezar de inmediato. Cuenta conmigo, señora Golosina. Cuento contigo, Sergei. Gracias. Colgué. El frío en mi pecho seguía ahí, pero ya no era entumecimiento. Era el frío del acero, de un bisturí listo para operar. Preciso. Bajé la colina de regreso a la casa. Ya no la veía como una tumba. Era más bien mi cuartel. Un lugar apartado, tranquilo, desde donde comenzaría mi guerra sin disparar una sola bala. Y mientras bajaba, lo supe con certeza, allá en mi departamento, en la sala, mi hijo y su esposa seguramente estaban celebrando con una copa de champaña. Brindando por su supuesta victoria. Por fin nos deshicimos de la viejita, dice Zlata, mientras da un sorbo, sonriendo con autosuficiencia. Pero no sabían que la viejita apenas estaba comenzando. Puedes empezar a hacer las remodelaciones y vivir como Dios manda. Brindaron por su victoria. Ni se imaginaban que acababan de perder una guerra, sin siquiera saber que ya había comenzado. Yo estaba parada en la entrada de mi nuevo refugio temporal. Por primera vez en muchos años respiré hondo. Y ese aire, aunque olía a humedad y a moho, me supo a libertad. Era el aire de alguien que por fin se siente libre. Las primeras horas solo me senté en el porche, que estaba sorprendentemente firme, y me puse a mirar el jardín cubierto de maleza. El sol empezaba a esconderse, pintando el cielo con colores suaves, como de acuarela. El aire era espeso, cargado con olor a hojas podridas, tierra mojada y algo más, algo salvaje, desconocido. La ciudad no huele así. Allá todo huele a gasolina, polvo y a la prisa de los demás. Aquí, el tiempo parecía haberse detenido, congelado junto con este pueblito olvidado. Cuando se hizo completamente de noche y el frío empezó a meterse por debajo de mi ropa, me levanté. Me di cuenta que era momento de moverme. No puedes vencer el frío nomás sentándote en el porche. Y ese frío que sentía en el pecho no era del clima. Era un frío interno. No dolía, al contrario, me daba fuerza. Pero mi cuerpo tenía otras necesidades. Con cuidado tanteé el suelo con el pie y entré a la casa. Adentro olía a polvo viejo, popó de ratón y madera húmeda. El aire era denso, como estancado. Por las rendijas de las ventanas clavadas entraban rayos delgaditos de luna, dibujando figuras raras en el suelo. Saqué mi celular viejo y prendí la linterna. Un haz de luz débil iluminó la estufa, una vieja estufa holandesa con azulejos resquebrajados, una mesa cubierta de polvo y un banquito tirado. No sentí miedo. Más bien, algo así como una curiosidad práctica. Como si alguien me hubiera pasado la estafeta. Alguien que nunca nació, pero era el verdadero dueño de esta casa. Recorrí los cuartos. Solo eran dos. En uno había una cama de fierro con la base oxidada, en el otro, nada más unos trapos arrumbados en la esquina. El piso crujía con cada paso, pero se sentía sólido. La casa era vieja, pero estaba bien construida. No se caía, simplemente esperaba. Dormí. Mi primera misión era conseguir agua. Salí con la linterna y caminé por los alrededores. Y, como por milagro, lo encontré, un pozo antiguo, cubierto de ortigas, justo junto a la casa. Una estructura de troncos con una tapa de roble y una cadena oxidada, pero entera. Me costó trabajo mover la manija, rechinó, gimió, pero cedió. Un minuto después escuché el golpe sordo. Agua. Había agua. Ese fue mi primer triunfo. Encontré en el porche un bote galvanizado, viejo pero sin agujeros, y tras varios intentos logré sacar uno lleno hasta el borde. El agua estaba helada y olía a tierra, pero estaba limpia. Me lo llevé adentro, sintiendo cómo se quejaban mis músculos por el esfuerzo. Los siguientes 2 días los dediqué solo a trabajar. No pensé en Gennady, ni en el dinero, ni en nada más.
Mi mundo era esta casa y su terreno. En el granero encontré una sierra y un hacha viejas. Corté ramas secas de un manzano caído y prendí la estufa. Al principio el humo se quedó atrapado, pero luego el tubo se calentó y el calor empezó a llenar la casa. Encontré periódicos viejos y unos trapos. Lavé la mesa y el piso de un cuarto. El agua terminó negra. Saqué del granero un poco de paja seca, rellené un colchón viejo que encontré en el ático, y esa noche dormí distinto, dormí profundo. Vivía como Robinson Crusoe, y ese trabajo físico, tan simple, me estaba limpiando el alma. Cada noche subía a la colina para agarrar tantita señal en el celular, y me quedaba viendo la pantalla. Solo 2 rayitas. Mi única conexión con el mundo. No llamé a nadie. Esperé. Sabía que en algún momento lo harían. Y así fue, al tercer día, casi por la tarde. Estaba sentada en el porche, terminándome un té de hierbas que hice con hojas de grosella que encontré en el jardín. El teléfono sonó de golpe, con ese tono chillón y molesto que rompe el silencio de la tarde. En la pantalla apareció Jenna. Dejé que sonara unas cuantas veces más antes de contestar. Todo estaba en calma por dentro. Sí, dije. Mamá, por fin. ¿Dónde estás? ¿Andas de paseo? Llevo más de 1 hora tratando de comunicarme contigo, me soltó, con ese tonito que le conozco tan bien, medio irritado y condescendiente. No ando de paseo, Jenna. Estoy respirando aire puro. Aquí hay mucho de eso, respondí tranquila. Bueno, ¿y cómo vas? ¿Ya te acomodaste? Preguntó con el tono de alguien que cumple con una obligación incómoda, como por compromiso. Me voy adaptando poco a poco. Gracias por preocuparte, respondí con una ironía sutil que, como siempre, le pasó de largo. Escucha, mamá, te hablo por esto, la tarjeta de Zlatan no pasó en la tienda. Es la tuya, la que usas tú. Si tiene dinero, revisé el saldo en la mañana. No habrá sido un error. ¿Le apretaste algo mal? ¿Será falla del banco? ¿Ya hablaste con ellos? Ahí estaba. La primera grieta. Esa primera rajadita que rompía su supuesta calma. Me quedé en silencio, dejando que soltara todo. Necesito que les marques, mamá, que digas que todo está bien. Zlata se molestó, quería comprarse un vestido y no pudo. Me imaginé la escena, mi nuera en una boutique cara, estirando mi tarjeta, donde me cae la pensión, y el mensaje en la terminal, transacción denegada. Su cara de sorpresa. Luego el enojo. El resumen de siempre, esto es inaceptable. Mamá, ¿me oyes?, apresuró Jenna. Te oigo, le dije bajito. Y entonces lo escuché. Tapó el micrófono con la mano, pero no lo suficiente. Le habló a alguien al lado. No sé, está callada, nomás se queda ahí sentada. Y la voz del loro se escuchó clarita, como cristal rompiéndose. La hubiera reconocido entre 1000. Con su tono burlón, casi escupido. ¿Y qué vas a hablar con ella? Está haciendo un show. Quiere hacerse la mártir ahora que ya está vieja. Seguro está ofendida, ¿ves? Pero no importa, ya se le va a pasar. Ahí se va a quedar sola, sin un peso, y en cuanto le apriete la necesidad, te va a marcar ella solita. Vas a ver, va a suplicar. Yo necesito ese vestido. Después volvió la voz de Jenna, más suave, queriendo calmarla. Zlat, ya, espérate tantito. Pero ella insistía, más fuerte. ¿Espérate? Tenemos al perito de la cocina mañana. Y ni siquiera hemos pagado el agua. Hoy llegó un SMS de la deuda. ¿También lo bloqueó desde el teléfono de la abuela? Te digo que esto ya es demencia. Vieja loca. Así como está, no debería vivir sola. Debe estar en un asilo. Viejas tonterías. Pero esas palabras no dolieron. Fueron más bien como un diagnóstico claro, final, sin vuelta atrás. Confirmaban lo que entendí aquel día en que Jenna me dejó en este camino. Para ellos, ya no soy una persona. No soy una madre. Soy una cosa. Un mueble viejo que estorba.
Algo que ya no funciona como debería. Y no intentan arreglarlo. Solo se enojan porque ya no sirvo como esperaban. Todo lo que queda, lo poco que aún existe en algún rincón olvidado de sus almas, es la esperanza de que me quiebre. De que me arrepienta de haberme ido. En ese instante, todo en mí se evaporó. El hielo en mi pecho se hizo más duro que el concreto. Otra vez, se escuchó un crujido en la línea, y la voz de Jenna volvió a sonar, esta vez más fuerte, dirigiéndose directamente a mí. «Mamá, ¿sigues ahí? Entonces, ¿vas a llamar al banco?» Respiré profundo. El aire era fresco, limpio. «No, Jenna», dije en voz baja, pero con claridad. «¿Qué? ¿Cómo que no? ¿No puedes o no quieres?», preguntó, confundido. «Averígualo tú», respondí tranquila, y colgué. Dejé caer el teléfono a un lado y me quedé viendo el cielo que poco a poco se oscurecía sobre el jardín. Ya no estaba enojada. Solo sentía una calma fría, justa. Ellos mismos se dictaron su sentencia. Ellos solitos le llamaron pan al pan. Piensan que esto es una pataleta mía, un jueguito, una rebeldía de anciana. No alcanzan a imaginar que esto no es una actuación, sino el telón bajando. Y lo está haciendo ahora. Para ellos. Los días fueron pasando, fundiéndose uno con otro. Trabajo sin fin, pero con sentido. Dejé de contar si era el cuarto o el quinto día. ¿A quién le importa? Aquí, en este silencio, el tiempo no se mide por números del calendario, sino por lo que se hace. La tierra removida. Un balde lleno de agua clara. El primer intento de prender la estufa, y ese olor olvidado que llenó la casa, calor y humo. Mi coraje, ese enojo frío que nació allá en el camino, se asentó. No se fue. No. Solo se instaló en el fondo del alma como escarcha densa, convirtiéndose en mi base. Ya no pensaba en ellos, en Jenna ni en Zlata. Pensaba en mí. Y eso, la verdad, era algo raro, poco común. Al segundo día me entró la curiosidad por subir al ático. Subí la escalerita, esperando encontrar solo polvo y telarañas. Y sí, eso había. Pero en un rincón bien escondido, bajo bolsas viejas, encontré un baúl de madera, sin candado. Le soplé el polvo y justo un rayo de sol que entraba por un agujero en el techo lo iluminó. Levanté la tapa pesada. Adentro, amarillentos por el tiempo, había montoncitos de cartas bien atadas con mecate, y un álbum grueso, forrado de terciopelo. Me lo llevé al porche y me senté a hojearlo. Desde sus páginas me miraban rostros de gente que ya no está. Hombres serios con uniformes, mujeres con pañuelos sencillos en la cabeza, niños cachetones, bodas, despedidas del ejército, fotos tomadas en los campos. Toda una vida vivida en esta casa, vista a través de tarjetas descoloridas. No conocía a esas personas, pero algo dentro de mí sintió una conexión rara, cercana. Ellos también vivieron, trabajaron, amaron, criaron hijos en esta tierra. Pasaba las páginas y pensaba en mi propio álbum, el que se quedó allá en la ciudad. Uno azul, grueso, con nuestras fotos con Pavel, nuestra boda, el nacimiento de Jenna, su primer día de clases, el instituto. Ahí estábamos todos juntos en el mar. Jenna, aún niño, construyendo un castillo de arena. Y Pasa y yo, paseando por el parque. Un año antes de que falleciera, me di cuenta de algo: un departamento no son solo paredes ni metros cuadrados. Es como un álbum, un archivo viviente de mi historia. Cada taza, cada libro en el estante, cada rayón en el piso de madera cuenta algo de mi vida. Y la idea de que ahora hay personas desconocidas ahí, personas sin ningún vínculo emocional, me dolía más que cualquier reproche. Me di cuenta de que no estaba peleando por una propiedad, sino por mi pasado, por el derecho a conservar mis propios recuerdos. Con esos pensamientos, como de costumbre al atardecer, subí al cerro donde siempre tenía señal. Decidí llamar al abogado, al licenciado Sergei Valerievich, para ver si había alguna novedad. No me hacía muchas ilusiones, sabía que esos trámites llevan tiempo, pero necesitaba al menos saber que todo seguía su curso. Contestó de inmediato, como si ya estuviera esperando mi llamada.
pero su voz no sonaba tan tranquila como la vez anterior. Se notaba algo tenso. Buenas noches, Lyudmila Petrovna. Qué bueno que llamó. Justo iba a buscarla, dijo. ¿Pasa algo, licenciado?, le pregunté, con el corazón empezando a acelerarse. Digamos que surgieron algunas dificultades, respondió, eligiendo bien sus palabras. Hice las investigaciones preliminares y, en efecto, se reconoció su derecho de propiedad sobre el departamento en Prospect Mira. Usted aparece como la única dueña. Todo está en regla. Entonces, ¿qué pasa?, pregunté con impaciencia. Hubo una pausa incómoda. Hay una anotación de gravamen sobre su propiedad, dijo finalmente. Esa palabra no me sonaba familiar. ¿Y eso qué significa? Significa que su departamento tiene ciertas restricciones legales. No se puede vender, ni donar, ni realizar ningún otro trámite hasta que se levante ese gravamen. ¿Cómo que un gravamen? De donde salió, sentí un escalofrío, pero esta vez no era de frío, sino de pura ansiedad. Entonces soltó la frase que partió mi mundo en dos. Lo dijo en voz baja, casi susurrando, pero para mí fue como si me hubieran dado un golpe en el pecho. Su departamento está en garantía de un crédito comercial. Se usó como aval en un contrato de préstamo por una cantidad bastante considerable. Me quedé callada. No podía respirar. El aire se me atoró en la garganta. ¿En garantía? Un préstamo. ¿Cómo? ¿Cuándo? Fue lo único que logré decir. El contrato se firmó hace 8 meses, respondió el abogado. 8 meses. Y de inmediato se me vino una imagen a la mente, el invierno pasado, cuando estuve muy enferma. Neumonía. Pasé 2 semanas en cama, con fiebre alta. Apenas si estaba consciente. Jena seguía trabajando y Zlata fue quien me cuidó. Me llevaba calditos, me cambiaba las compresas, iba a la farmacia. Siempre andaba con unos papeles en la mano. Mamá, llegaron unos documentos del SAT. Tienes que firmarlos antes de que se venza el plazo. No te levantes, yo te los traigo. Mamá, esto es solo un comprobante para Senka, nada importante. Es solo un trámite. Fírmamelo aquí. Recuerdo que me acercaba las hojas y me daba la pluma en la mano. Apenas podía ver las letras, todo se me nublaba por la fiebre. Confié en ella. Era la esposa de mi hijo. Mi familia. Firmé sin mirar, solo quería que me dejara descansar. Quería volver al olvido tranquilo del sueño. Licenciado Valerievich, mi voz tembló, pero la controlé. ¿Ahí está mi firma? Sí, Lyudmila Petrovna. Según los documentos, usted firmó personalmente como garante del préstamo. La firma estaba certificada, pero ya había pedido copias. Tenía razones para creer que nunca debí firmar nada. En ese momento lo entendí todo. No se trataba solo de una falsificación de documentos, fue peor. Fue una traición en el momento en que yo era completamente vulnerable. No solo me engañaron. Se aprovecharon de mi enfermedad, de mi debilidad, de mi confianza. Me vieron luchar por cada respiro, y aún así, con toda frialdad, me fueron apretando el lazo financiero con esa maldita firma. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, y mi voz sonó como metal rascando vidrio. El abogado soltó la cantidad. Era monstruosa, comparable al valor de la mayoría de los departamentos. Era dinero que no vería ni viviendo 3 vidas más. Algo dentro de mí se rompió. Ese pequeño hilo que aún me unía a la fe en la gente, en la familia, en mi hijo. No solo se rompió, se hizo polvo. De pronto lo vi todo con claridad. No se trataba solo de sacarme del departamento. No. Su plan era mucho más retorcido. Habían puesto en juego mi vida, mi única propiedad, para endeudarse hasta el cuello. Lo gastaron, o lo pensaban gastar, en su vida bonita, en cocinas nuevas, en vestidos, en lo que fuera. Y cuando tocara pagar, simplemente dejarían que el banco se quedara con el depa. Y a mí me habían escondido aquí, en este rincón olvidado, para que no estorbara, para que no me enterara, hasta que fuera demasiado tarde. Esta casa derruida no era un regalo.
Era una trampa. El lugar donde esperaban que desapareciera sin ruido, mientras ellos se tragaban los restos de mi vida. Toda la amargura, el resentimiento, incluso las dudas de madre, se esfumaron. Arrasadas por una ola de rabia helada y justa. Ya no era enojo. Era esa claridad que nace cuando te enfrentas al mal en su forma más cruda, y entiendes que debes frenarlo. No por venganza, sino por justicia. Por la memoria de mi esposo, que siempre quiso protegerme. Por mí. Sergei Valerievich, dije por teléfono, con voz firme y dura como acero. Te entiendo. Haz todo lo necesario. Junta todos los documentos. Prepara la demanda. Vamos a pelear. Esto ya comenzó. Lyudmila Petrovna, estoy contigo, me dijo. Ya lo sé, respondí, y colgué. Bajé la colina despacio. El sol ya se había escondido, pero yo sentía que veía todo con una claridad sobrehumana, cada brizna de pasto, cada piedra del camino. El mundo no había cambiado. Yo sí. Antes solo quería recuperar lo mío. Ahora sabía que tenía que llegar hasta el final. Despertaron algo en mí, algo que ni yo sabía que existía. Y se van a arrepentir. Muy pronto. La noticia del préstamo no me rompió. Me endureció. Como si me hubieran hundido en agua helada y luego metido al fuego. No me quebré, me volví acero. Todos estos días creí que luchaba por mi pasado, por la memoria, por justicia. Pero ahora entiendo que estoy luchando por algo más importante, por mi futuro. Por el simple derecho a vivir. Los días siguientes pasaron como en una neblina, pero no era la neblina del desánimo, sino de la concentración total. Ya no me importaban los detalles del día a día. Ni la cama que crujía, ni el agua fría, ni lo poquito que encontraba en el sótano, latas viejas, comida en conserva. Todo eso pasó a segundo, incluso a tercer plano. Mi cuerpo se movía solo, como en automático, haciendo lo necesario, mientras mi mente trabajaba clara, firme, como una máquina bien aceitada. Ordené una habitación donde estaba la estufa, la raspé y la dejé limpia. Encontré en el ático una vieja mesa de madera, la lavé y la convertí en mi centro de operaciones. Cada noche subía a la colina, y ya no era solo para tener señal, ahora era como una reunión de estrategia militar. Yo y Sergei Valerievich. Él se convirtió en mis ojos y oídos allá en la ciudad, en esa vida que para mí ya estaba enterrada. Lyudmila Petrovna, presentamos la denuncia ante la fiscalía por fraude, me dijo con esa voz tranquila, profesional. Yo también envié una notificación oficial al banco, anexando certificados médicos que demostraban mi estado durante la firma del contrato. El banco está obligado a iniciar una investigación interna, explicó. Perfecto, contesté. ¿Qué sigue? Ahora, Lyudmila Petrovna, solo hay que esperar. Los primeros misiles ya fueron lanzados. Usted siga con lo suyo. Ellos solitos se van a descubrir. Y eso hice. Encontré una pala vieja en el granero y comencé a trabajar la tierra frente a la casa. La limpié de hierbas perennes, arranqué raíces profundas. El trabajo era duro, el suelo estaba compacto, pero con cada raíz que sacaba, sentía que también arrancaba un pedazo de mi alma. Era como liberar mi pasado, ese amor ciego, ese sacrificio sin límites. Dolía, pero era necesario. Al quinto día después de nuestra conversación sobre el préstamo, todo explotó. Esa noche hablé con Sergei Valerievich como siempre, pero su voz sonaba distinta. Había en ella una chispa contenida de victoria. Bueno, Lyudmila Petrovna, dijo sin rodeos. El hielo se rompió. Esta mañana, un mensajero entregó en su domicilio legal una notificación para su hijo y su esposa. Yo la firmé. Mañana por la mañana, mientras toman café en su cocina y discuten el color de las nuevas fachadas, les timbrará el cartero. Firmarán de rutina y abrirán el sobre, y se van a llevar una sorpresa. ¿Qué dice la carta?, pregunté. Una notificación oficial, firmada por mí como su representante legal, indicando que usted tiene el derecho exclusivo sobre el departamento y que cualquier intento de moverlo legalmente será detenido por la vía judicial. Además, tienen 24 horas para entregar una explicación formal sobre el contrato de crédito que, como alegamos,
fue obtenido de manera fraudulenta. Me quedé en silencio, escuchando cada palabra. Pero eso no es todo, siguió él. Esta misma mañana, el área de seguridad del banco recibió nuestros documentos y actuaron de inmediato. Todas las cuentas vinculadas a su hijo, incluyendo tarjetas de crédito y ahorros, fueron congeladas mientras se investigan los hechos. Anatoly Borisovich lo supervisó personalmente. Congeladas. ¡Qué palabra tan perfecta! Ese mundo que construyeron con mi dinero, mi confianza traicionada, ahora estaba cubierto por una capa de hielo. ¿Intentaron hacer algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Oh, claro, rió bajo el abogado. Primero llegó su hijo corriendo al banco, gritando, exigiendo, amenazando. Le expliqué con calma que, mientras no se resuelva el fraude, no recibiría ni un peso. Se puso blanco y se fue. Una hora después llegó su esposa y armó un escándalo. Exigía ver al gerente y gritaba como loca. Sobre sus derechos como consumidora, sobre que iba a demandar al banco. Amablemente, le señalaron la puerta. Su mundo se está desmoronando, Lyudmila Petrovna. Más rápido de lo que ellos pensaban. Me senté en lo alto del cerro, el viento me despeinaba. Observé mi pueblo abandonado, las siluetas oscuras de las casas, y no sentí ni tantito regodeo. Sentí que me estaba recuperando. El orden de las cosas se estaba corrigiendo. La justicia no es venganza, es simplemente devolver cada cosa a su lugar. Y entonces sonó el teléfono otra vez. Era el número de Jena. Terminé la llamada con Sergei Valerievich y contesté a mi hijo. Mamá, ¿qué hiciste? No era la voz de mi Jena. Ese tono suave y condescendiente con el que me hablaba desde hacía años, se había desvanecido. Ahora era rasposa, aguda, quebrada por un miedo animal. Guardé silencio. ¿Estás loca? ¿Se te botó la canica? Recibimos unos papeles del abogado. El banco congeló todas las tarjetas. Todas. Ni siquiera tenemos para tragar. ¿Qué? ¿Piensas echarnos a la calle? Su voz se ahogaba entre coraje y pánico. De fondo se oía a Zlata llorando. Pero no un llanto discreto, eran sollozos fuertes, exagerados, casi teatrales. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo?, gritó. Zlata está mal. No debería estar estresándose. ¿Y tú, con tu demencia senil, decidiste arruinarnos la vida? Yo no hice nada, Jena, dije en voz baja, tranquila. Ese contraste entre sus gritos y mi susurro lo descolocó. Se quedó mudo. Todo lo hicieron tú y tu esposa, continué. ¿Qué? ¿Qué hicimos? Si hasta te hicimos un regalo, te compramos una casa. ¿Y así nos pagas? Reclamó. Intentaron robar mi departamento, Jena. Sacaron un crédito a mis espaldas mientras yo me moría de una enfermedad. Me dejaron aquí tirada, esperando que no me diera cuenta antes de que el banco me quitara mi casa. Eso fue lo que hicieron. Del otro lado de la línea hubo un silencio sepulcral. Igual de muerto que este pueblo. Solo se escuchaba su respiración, entrecortada, pesada. No se lo esperaba. Creía que yo no sabía nada. Que era solo un berrinche mío. Que era puro teatro. Pero esto era una sentencia. Mamá, jadeó al fin, con un tono más suplicante. Mamá, esto no es así. Es un error, un malentendido. Vamos a explicarlo, a cancelar todo, ¿sí? Rompe esos papeles, vamos para allá. Vamos a hablar. Vengan, dije. ¿De verdad?, preguntó, con una chispa de esperanza. ¿Vas a cancelar todo? No respondí. Vengan. Los estoy esperando. Colgué. Ya está. Ahora saben que esto no es un capricho, ni un berrinche. Es una guerra. Y saben que yo descubrí su peor secreto. Ahora su pánico se convertirá en desesperación. Y la desesperación lleva a la gente a actuar de la forma más estúpida y peligrosa. Bajé caminando del cerro. La noche era oscura, pero mis pasos firmes. Sabía que vendrían. Y estaba lista.
Llegaron al día siguiente, cerca del mediodía. Los escuché mucho antes de verlos. El rugido del motor rompía el silencio de este pueblo dormido como un trueno. La polvareda se levantaba, cubriendo los arbustos de grosella salvaje. Yo no me moví. Estaba sentada en el mismo pórtico del que me echaron días atrás, pelando con un cuchillo viejo unas papas que encontré bajo la nieve del jardín. Eran chiquitas, como del tamaño de un huevo de codorniz. Eso era mi comida. Las puertas del coche se azotaron al mismo tiempo. Jenna salió primero. Pálido, demacrado, con ojeras profundas. Llevaba puesta una camisa cara, pero toda arrugada, como si hubiera dormido con ella. Zlata bajó detrás de él, más despacio. Tenía la cara hinchada, el maquillaje corrido, pero aún así intentaba mantener la cabeza en alto, con esa mueca de superioridad que ya parecía parte de su cara. Se detuvieron a unos pasos del pórtico. Me miraban. No levanté la vista y seguí pelando con cuidado la fina cáscara de la papa. Ese trabajo simple y monótono era lo único que me anclaba. No dejé que las emociones me ganaran. No era parte del drama, solo una espectadora. Mamá, empezó Jenna, con la voz ronca, como suplicando. Dio un paso hacia mí, extendiendo los brazos como si quisiera abrazarme. No me moví, solo seguí mirando mis manos. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué nos estás haciendo esto? Puse las papas peladas en un recipiente con agua y tomé otra más. Los estaba esperando, respondí sin mirarlo. Esa frase simple lo descolocó. Esperaba gritos, reclamos, lágrimas, cualquier cosa menos esa frialdad, esa calma desapegada. Venimos a hablar, dijo con duda. Mamá, esto es un malentendido horrible. Somos familia. Y las familias deben ayudarse, no demandarse. Sus palabras sonaban memorizadas, correctas pero vacías. No había una sola gota de sinceridad en ellas. Solo miedo. Miedo de perder todo lo que él creía suyo por derecho. La que explotó fue Zlata. Dio un paso al frente, empujando a Jenna a un lado. Ya basta de este teatro ridículo, espetó, con la cara retorcida de rabia. ¿Te volviste loca de vieja? ¿Perdiste la cabeza ya en tu pueblo abandonado? ¿Qué derecho tenías a bloquearnos las cuentas? ¿Quién te dio ese derecho? Casi gritaba. Su voz aguda y chillona taladraba los oídos. Al menos te das cuenta de lo que hiciste, continuó, señalándome con su dedo perfectamente manicurado. Nos avergonzaste. Tuvimos que cancelar la cocina nueva. Cancelarla. Y la gente se burla de nosotros. ¿Y yo? Yo no puedo estar con preocupaciones, el doctor me lo prohibió. Estoy esperando a tu nieto o nieta y tú nos estás llevando a la ruina. A la ruina. Soltó su carta más fuerte, su embarazo. Antes, eso me habría hecho olvidar todo y correr a cumplirle todos sus caprichos. Pero ya no. El hielo en mi pecho ni siquiera se agrietó. La miré directo a los ojos. Lento, fijo, sin parpadear. Como cuando se observa algo desconocido, desagradable. Esa mirada la hizo tambalear. Se quedó callada por un momento, pero luego volvió en sí y el enojo se le pintó de nuevo en la cara. Jenna retomó el intento de paz. Mamá, Zlata tiene razón. No debería alterarse. Por favor, arreglemos esto bien. Entendemos que te ofendimos, lo aceptamos. Somos culpables. Me dejé llevar. Tal vez esta casa no fue el mejor regalo, pero lo vamos a solucionar, te vamos a devolver todo. Solo llama a tu abogado. Dile que te arrepentiste. Toma, usa mi teléfono, me ofreció su celular brillante, como si fuera así de fácil. Como si con una llamada todo se pudiera borrar, las mentiras, la traición, como si fueran palabras escritas en la arena. Solté el cuchillo y la última papa ya pelada en el bol. Tomé un viejo delantal, me lo sacudí y me puse de pie. Quedamos a la misma altura. Ellos en el piso, yo en el porche, un escalón arriba. ¿Quieren que cancele todo?, pregunté con voz baja. Sí, mamita, asintió Jenna rápidamente. Zlata me miraba desafiante,
con los labios apretados, lista para lanzarse de nuevo si yo decía algo más. ¿Quieren que les devuelva su pensión, su departamento, su vida?, pregunté. No exageres, mamá, intervino Jenna con una mueca. El departamento es de los dos. Vamos a cuidarte. Siempre. Así como me cuidaron cuando estuve enferma, pregunté, con la voz aún más suave. Ese silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedaron congelados. Volteé a ver a Zlata. Instintivamente dio un paso hacia atrás. Me acuerdo de todo, Zlatochka, dije, llamándola así por primera vez en muchos años. Con ese diminutivo que solía gustarle tanto. Recuerdo cómo te sentabas junto a mi cama. Recuerdo tus manos cariñosas. Y también recuerdo los papeles, esos que me diste para firmar, dije con voz firme. Dijiste que eran para Hacienda, que era algo para Seca. Pura formalidad. El rostro de Zlata se puso blanco como papel. Su seguridad, su furia, su pose confiada, todo se desmoronó como maquillaje barato bajo la lluvia. Lo único que quedó fue el miedo. Miedo crudo, desnudo. Jenna me volteó a ver, luego volteó a ver a su esposa, sin entender nada. ¿De qué estás hablando, mamá?, preguntó, confundido. Lo volví a mirar. En sus ojos había miedo, sí, pero también desconcierto. Tal vez en serio no sabía todos los detalles. Tal vez Zlata también lo engañó. O quizá prefirió no saber. Ya no importaba. Era cómplice. Estoy hablando del préstamo, Jenna, dije, dejando cada palabra bien clara. Ese préstamo enorme que sacaron del banco hace 8 meses, usando mi departamento como garantía, con mi firma. Ese que obtuviste mientras yo estaba inconsciente. ¿Creyeron que nunca me iba a enterar? ¿Que me iba a morir sin decir nada? El banco ya casi se queda con mi casa por su deuda. La verdad lo golpeó de lleno. Se tambaleó como si lo hubieran empujado por dentro. Miró a Zlata con horror, dándose cuenta, por fin. Ella no lo miró. Tenía la vista clavada en el suelo, en la tierra pegada a sus zapatos carísimos. Todos sus juegos, sus mentiras, todo se le cayó. Ya no había máscaras. Ya no había actuación. Estaban ahí, parados frente a mí, desnudos en su avaricia y engaños. Entonces, Jenna, dije con voz calmada, como si hablara del clima, ¿todavía quieres que le llame al abogado? Él no pudo decir ni una palabra. Solo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Zlata bajó la cabeza, los hombros caídos. Ya no era la mujer dominante, era una presa. El silencio se hizo largo, pesado. Y en ese silencio murió la última pizca de amor maternal que me quedaba por él. Murió y fue enterrada ahí, en ese porche podrido. Váyanse, dije. No fue una orden. No fue un ruego. Fue una simple afirmación, como decir ya es de noche o va a llover. Se dieron la vuelta sin decir nada. No se miraron entre ellos, como si fueran títeres con los hilos cortados. Caminaron en silencio hacia su coche lujoso. El motor encendió, ya no con arrogancia, sino cansado, resignado. Se fueron lentamente por el camino polvoriento. Y me quedé sola en el porche. A mi lado, un tazón con papas peladas. Mi comida. Mi nueva vida. Y el aire estaba sorprendentemente limpio. Después de que se fueron, todo quedó en silencio. Pero era un silencio diferente. No pesado, ni triste como el del primer día. Era un silencio de paz. De dignidad. Puse a hervir las papas. Me supieron a gloria. Comí despacito, sentada en mi mesa limpia, mirando por la ventana que por fin pude reparar y lavar. Afuera estaba mi jardín enorme. Y entre las malas hierbas vi algunos arbustos de peonías que habían sobrevivido. Los capullos rojos estaban por reventar. Pensé que todo esto, que el haberme plantado frente a ellos, los iba a hacer detenerse, que se sentirían culpables, que buscarían reparar lo que hicieron. Pero me subestimaron otra vez. Olvidaron que cuando un animal está acorralado, no busca arrepentirse, busca morder. Pasó como una semana.
En ese tiempo conocí al único vecino que tenía. Bueno, en realidad él se presentó solo. Una mañana, mientras sacaba agua del pozo, escuché una voz baja detrás de mí. Vecina, déjeme ayudarla. Eso no es trabajo pa' una señora. Déjeme le doy la vuelta a la carretilla. Me di la vuelta. Era un hombre alto, mayor, flaco, con una barba gris y unos ojos azules que brillaban como el cielo despejado. Él terminó de sacar el balde del pozo con una sola mano, lo puso en el suelo y me dijo. Fyodor Kuznetsov presentándose mientras me extendía su mano grande y callosa. Vivo en esa casa de allá, a 2 terrenos de aquí. El último de los Majicán en este pueblo. Lyudmila Volosina respondí, estrechándole la mano con firmeza. Así fue como nos conocimos. Fyodor o el tío Fedia, como él pidió que le dijera, resultó ser un expresidente del antiguo ejido de la zona. Un hombre de la vieja escuela, reservado, pero sabio y detallista. Nunca me preguntó cómo había terminado aquí, simplemente lo entendió. Vio el coche caro que me trajo y luego se fue. Me vio sola, intentando arreglármelas en una casa abandonada, y sin decir una palabra, lo comprendió todo. Se convirtió en mi apoyo. Me traía leña seca, luego un poco de leche de su cabra, y por las tardes se sentaba conmigo en el porche a platicar del clima y de cómo venía la cosecha. Su presencia callada era un gran consuelo. Cuando estaba con él, no me sentía sola. Me sentía segura. Y entonces empezó la última batalla. Una mañana, mientras regaba las peonías que apenas empezaban a salir, escuché el ruido de varios coches. No era uno, sino toda una caravana. 3 autos se detuvieron frente a mi casa, y de ellos empezó a bajarse gente. Los reconocí al instante. Mi prima Vera de Podolsk con su esposo. El sobrino de mi difunto marido, Oleg, con su mujer. Y algunos parientes lejanos que solo veía en funerales o bodas. Y al frente de todos ellos, como comandantes de un desfile, iban Gena y Zlata. Gena se veía aún peor que la última vez, más flaco, con los ojos hundidos. Pero Zlata, ella parecía otra. Llevaba un vestido sencillo, sin maquillaje, el cabello recogido de forma modesta. Su cara reflejaba un dolor profundo. Sostenía a Gena del brazo, como si él apenas pudiera mantenerse en pie. Era como una pintura trágica, el hijo desdichado y su esposa sufrida. Todos se alinearon en semicírculo frente a mí, como si fueran a hacerme un juicio. Gena, empujado por las palabras suaves de Zlata, empezó a hablar. Su voz temblaba, pero ya no era de miedo. Era un discurso bien ensayado. Queridos todos, tía Vera, Oleg, gracias por venir, dijo mirando con ojos trágicos a cada uno. Los reunimos porque tenemos un problema muy serio en nuestra familia. Hizo una pausa y dio un paso al frente, como si esperara que sus palabras causaran impacto. Todos me miraban confundidos, con lástima. Nuestra madre, Lyudmila Petrovna, no está bien, continuó con tono dramático. Desde que se enfermó ha empezado a confundirse, a inventar cosas. Nos acusa de cosas terribles, habla de préstamos, conspiraciones, ya no nos reconoce. Está perdiendo la razón. Yo me quedé parada, con la regadera en la mano, sin poder creer lo que escuchaba. Me estaban tachando de loca para quedarse con todo lo mío. Querían hacer parecer que lo del fraude era producto de mi imaginación. Hemos intentado ayudarla, añadió Zlata, fingiendo una voz triste mientras se secaba un ojo con la orilla de su pañuelo. Buscamos a los mejores doctores, clínicas, pero ella huyó, se vino a esconder aquí, a esta casa abandonada. No quiere recibir ayuda, bloqueó todas las cuentas. Ya no podemos pagar el tratamiento. Tenemos miedo de que algo malo le pase. Lyudochka, hija, ¿qué es esto?, susurró tía Vera, llevándose las manos al pecho. Vámonos a casa, al hospital. Necesitas atención. Me miraban como si realmente estuviera mal de la cabeza. Había compasión en sus rostros, pero también miedo y asco. Vi mi sentencia en sus ojos. El plan de Gena y Zlata era endemoniadamente simple y efectivo. ¿Quién le va a creer a una señora mayor, sola, viviendo entre ruinas, frente a un hijo joven, respetable, y su esposa embarazada, que según ellos,
¿Solo se preocupan por su bienestar? Me quedé callada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra mía, cualquier intento de defenderme, lo tomarían como prueba de locura. Mire usted, ahí está, agresiva, reacciona mal, dirían. Y justo cuando pensé que todo estaba perdido, que ya había perdido la batalla más sucia de todas, escuché el crujido suave de la puerta detrás de mí. ¿Quién sería? ¿Un curioso? ¿Alguien más que venía a ver el show? Todos se voltearon. En medio del camino, parado con toda la calma del mundo, estaba el tío Fedia. Traía su ropa de trabajo de siempre, pero se paraba como si fuera un general. Sus ojos claros recorrieron a toda la comitiva, se detuvieron en Jena, luego en Zlata y al final en mí. ¿Y tú quién eres?, preguntó Zlata con ese tonito altanero, mirándolo de arriba a abajo. Soy el vecino, respondió él con tranquilidad. Kuznetsov Fyodor Ivanovich. ¿Y ustedes quiénes son? Bonita gente, que llega en bola nomás a espantar a una mujer sola. Somos su familia, gritó Jena, todo encendido. Venimos a salvarla. Tiene problemas en la cabeza. Tío Fedia caminó lento hasta pararse a mi lado. No me miró, pero sentí su hombro firme, como un muro. Problemas en la cabeza, dices, le soltó a Jena, entornando los ojos. Qué raro. Llevo una semana platicando con Lyudmila Petrovna y siempre la he visto en sus 5 sentidos. Clara, fuerte. Una señora que, por cierto, su propio hijo vino a aventar a este cascarón de casa como si fuera un mueble viejo. Yo lo vi, con estos ojos. Los parientes empezaron a murmurar entre ellos. La tía Vera volteó a ver a Jena con duda. Y yo también lo vi. Veo a una mujer, continuó tío Fedia, con voz más firme, que sin ayuda de nadie ha transformado este lugar en un hogar. Horno arreglado, jardín limpio, todo en orden. ¿Así se comporta una loca? Yo creo que así actúan las personas que lo han perdido todo, menos lo más importante, las ganas de vivir. Dio un paso al frente, encarando a la comitiva. ¿Y ustedes, los jóvenes?, dijo mirando directamente a Zlata, vienen en un coche de lujo, vestidos de punta en blanco, y dicen que su madre les bloqueó las cuentas. Entonces, ¿cómo llegaron hasta aquí? No parecen hijos angustiados, más bien parecen saqueadores. No más que en lugar de sopletes y mazos traen lágrimas falsas y discursos bonitos. Sus palabras resonaron fuerte y claro. Y dieron en el blanco. Los familiares, que habían llegado apoyando a Jena, ahora lo veían con desconfianza. Su show se estaba cayendo a pedazos. La tía Vera se acercó a mí. ¿Es cierto, Liuda? ¿Te echó? Yo asentí en silencio. No hizo falta más. Todas sus mentiras se reventaron como una burbuja. Los murmullos crecieron, las miradas se hicieron duras, molestas. El sobrino Oleg, un tipo grandote, se acercó a Jena. ¿Qué chingados te pasa, imbécil? ¿Ya decidiste enterrar a tu propia madre en vida? Jena retrocedió, pálido. Zlata lo agarró del brazo y lo jaló hacia el coche. Su tribunal de jueces se había convertido en un jurado de condena. Se fueron corriendo, huyendo de las miradas de desprecio de quienes ellos mismos trajeron como testigos. Uno a uno, los autos dieron la vuelta y se marcharon. Al final, solo quedábamos el tío Fedia y yo. Me volteé hacia él. Gracias, le susurré. Él solo me sonrió, ocultando la expresión bajo su barba gris. No fue por ayudarla, vecina. Decir la verdad no es un favor, es una obligación, dijo el tío Fedia. Vi cómo el polvo de sus carros se asentaba en el camino de tierra, y supe que ahí terminaba todo. El final. No perdieron en un juzgado, ni en un banco. Perdieron aquí, en este pedazo de tierra, frente a gente común. Y esa derrota les dolió más que cualquier bancarrota. Fue una ruina moral, total y sin condiciones. El polvo se fue asentando, igual que los restos de mi vida anterior. Desde ese día en que mis propios familiares intentaron humillarme, pero al final, quienes se hundieron en la vergüenza fueron ellos. No volví a saber nada de ellos. Serga Valerievich, mi abogado de confianza, llevó el caso hasta el final.
El banco terminó reconociendo que ese contrato de préstamo era un fraude, especialmente después de que varios parientes decidieron testificar sobre el extraño comportamiento de Jenna y Zlata, y sobre cómo intentaron hacerme pasar por loca. Todos los cargos contra mí fueron retirados. ¿Qué pasó con ellos? No sé, ni me interesa. Solo supe que se abrió una carpeta de investigación por fraude, y ahora enfrentan las consecuencias sin mi ayuda, sin mi dinero, y sin mi perdón. Ese mundo que construyeron con mentiras se les vino abajo, sepultándolos con todo y su ambición. Y mi vida apenas comenzaba. A los 63 años. Una vez que todo el papeleo legal quedó resuelto, vendí el departamento de la Avenida de la Paz. Sin remordimientos. Fui solo una última vez, para recoger lo que realmente valía, un álbum de fotos, algunos libros y la vieja mecedora de mi esposo. Caminé por esas habitaciones vacías, escuchando el eco, sin sentir nostalgia. Ese ya no era mi hogar. Se había convertido en un inmueble frío, ajeno. Mi verdadero hogar estaba ahora en ese pueblito silencioso y apartado. Con lo que gané de la venta más unos ahorros que tenía guardados en una cuenta secreta, seguí el consejo de Serga y lo invertí en una empresa segura, aunque de bajo rendimiento. Pero me dio lo más importante, seguridad. La certeza de que no volveré a depender de nadie. Que podré pagar mi propio tratamiento si enfermo, la leña para el invierno, o hasta un techo nuevo si se necesita. Empecé a reconstruir. No con mis propias manos, claro. Contraté a 2 muchachos trabajadores y responsables del centro del distrito. Me pusieron techo nuevo, instalaron ventanas de madera, una estufa rusa de verdad, y construyeron un porche fuerte, sin crujidos ni tambaleos. Yo no solo los contraté, trabajé a la par con ellos. Cociné, pinté, barrí. Al principio me veían raro, pero luego me miraban con respeto. Petrovna, usted sí que tiene agallas, me dijo el capataz, Stepan. Ni todos los hombres las tienen así. Yo solo sonreí. Nunca imaginé tenerlas. Siempre creí que era una mujer suave, dócil, pero al final descubrí que dentro de mí había una fuerza real. Siempre estuvo ahí, solo que nunca me dejaron sacarla. La casa fue cobrando vida ante nuestros ojos. Ese oscuro gallinero viejo se volvió una cabaña cálida, con luz. Pinté las paredes de blanco, colgué unas cortinas rosas con florecitas en las ventanas, puse la mecedora de mi esposo en una esquina, acomodé los libros en los estantes, y la casa empezó a respirar. Y yo también. En primavera comencé a trabajar en el jardín. El tío Fedia me ayudó a arrancar los árboles viejos y enfermos, y juntos plantamos un nuevo huerto. Por primera vez en mi vida, sembré papas, zanahorias y cebollas yo sola, y cuidé cada brote como si fuera un niño chiquito. Y la tierra, al sentir el cariño, me respondió con una generosidad que jamás había visto. Las peonías que vi el primer día crecieron tanto, tan frondosas y llenas de flores, que me dejaron sin aliento. Recordé cómo mi abuela me enseñaba a bordar cuando era niña. Encontré un aro viejo, hilos y un pedazo de tela que había comprado en la ciudad. Y por las noches, sentada junto a la estufa calientita, empecé a bordar. Diseños sencillos, flores, pajaritos, adornos. Mis dedos, para mi sorpresa, se acordaron. Ese trabajo monótono me tranquilizaba, ordenaba mis pensamientos. Ya no hablaba con la foto de mi esposo. Sentía que él estaba ahí, a mi lado, y que estaría orgulloso de mí. El tío Fedia y yo nos hicimos verdaderos amigos. No nos metíamos en la vida del otro, pero nos entendíamos sin decir nada. En las tardes, él venía a mi casa a tomar té de hierbas que recolectábamos juntos en el bosque. Nos sentábamos en mi nuevo porche, tomábamos té en tazas de barro viejitas y nos quedábamos callados, viendo el atardecer. Y ese silencio decía mucho más que cualquier plática que tuve en los últimos 10 años. A veces pensaba en mi hijo, pero ya no dolía. Ya no había rencor. Solo quedaba compasión, como por alguien que se perdió. Lo crié, le di todo lo que pude, pero no pude darle lo que no tenía, conciencia. Y eso ya no era mi culpa. Fue su decisión. Lo solté. Corté mentalmente el último hilo que me ataba a él. Ya no era mi deber, ni mi dolor, ni mi responsabilidad.
Solo era un hombre que alguna vez fue mi hijo. Ahora tengo 65 años. Estoy sentada en mi porche, con una taza de té calientita entre las manos, hecho con hierbas de mi propio jardín. El sol se oculta detrás del bosque, tiñendo el cielo con colores hermosos. El aire huele a pasto recién cortado y flores. Dentro de la casa, la leña cruje en la estufa. En mis piernas ronronea un gatito callejero al que llamé Vasca. Miro mis manos, ya toscas por tanto trabajo en la tierra. Las uñas ya no están tan arregladas como antes, pero son las manos de alguien que está vivo. De una mujer que construyó su propia vida. A veces pienso que, tal vez, debería agradecerle a Jena y a Zlata. Si no hubiera sido por su crueldad, yo seguiría siendo una sombra en la vida de alguien más. Jamás habría descubierto de lo que era capaz. No habría conocido al tío Fedia, ni visto florecer esas peonías, ni probado el agua de mi propio pozo. Querían enterrarme, pero en realidad me dieron una nueva vida. Tomo un sorbo de té. Es fuerte, aromático, con carácter. Y pienso, la dignidad no es algo que te da a alguien más. No depende del respeto de los otros, ni de su reconocimiento. La dignidad es algo que nace dentro de ti. Algo que recuperas del miedo, del rencor y de la desesperación. Algo que te devuelves cuando parece que todo está perdido. Y es una victoria silenciosa, ganada con esfuerzo. Esa es la verdadera felicidad, la libertad de ser tú misma. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y comenta qué sentiste. Tu apoyo significa mucho para mí. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias. Cuídate mucho, quiérete y vive de verdad. Te deseo lo mejor.